buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo evento de la Red Latinoamericana de Conferencistas. Este evento que hoy me complace, tengo el honor, el orgullo de dirigir a través de streaming, a través de las redes de nuestra Red Latinoamericana de Conferencistas, con excelentes colegas profesionales que ya tenemos aquí delante visibles. Buenas noches, bienvenido Camilo, Ani Muñoz, muy buenas noches. Bienvenidos a este foro. Ana, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Ani, ¿cómo has estado? Un gusto de estar aquí nuevamente reunidos en este maravilloso grupo. Hola, pues igual, un saludo grande y un abrazo grande para los dos y para toda la audiencia. Agradecida por la invitación y pues nada, esperamos que este inicio y esta conversación sea sobre todo de muchos aprendizajes. Claro que sí. Muchísimas gracias. Vamos a estar acompañados durante estos minutos por excelentes colegas que se van a ir sumando a nuestra transmisión. Y en la noche de hoy quiero compartirles a todos los latinoamericanos y empresarios y emprendedores del mundo que nos están escuchando en vivo, pero también van a quedar a través de nuestras redes conectados con nosotros, que el desafío que nos convoca, que la sinergia que nos vuelve a reunir, es un evento que propone como título el Aquí y Ahora. Y aquí y ahora, por un montón de situaciones contextualizadas en el mundo de hoy, que todos compartimos desde nuestros escenarios, pero que además tienen una iniciativa riquísima, exquisita en términos profesionales, a través de lo que nos van a estar compartiendo mis colegas esta noche. Sin mucho más preámbulo, quiero entonces invitarlos a compartir este evento con nuestro primer conferencista, con nuestro primer invitado, Camilo Rodríguez. Camilo es emprendedor, es mentor y conferencista, es un apasionado por el emprendimiento. Fascina acompañar a otros y volver realidad sus sueños. Tiene estudios en ingeniería industrial, innovación, inteligencia de negocios. Es un ejecutivo con una vasta carrera de 25 años en el ámbito directivo y comercial, que ha consolidado operaciones de alto nivel con enfoque particular en ventas. Además, tiene una trayectoria muy destacada en apertura de nuevos mercados y en el posicionamiento de nuevos productos, tanto a nivel local como a nivel de toda Latinoamérica. Camilo, te damos la bienvenida y la pantalla es tuya para que esta noche puedas aportarnos y aportar a toda la comunidad ejecutiva, emprendedora de Latinoamérica y del mundo sobre estas bases que tú también conoces. Ana, muchísimas gracias por esa presentación y realmente yo creo que el título que nos reúne el día de hoy de aquí y ahora es muy importante y muy relevante dentro de todo lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Yo quiero traerles para ustedes el día o nuestra reunión de hoy, 28 de septiembre, un tema que definitivamente hace parte de esos regalos que nos dejó la pandemia. Yo soy un convencido que obviamente la época de la pandemia fue una época muy difícil, muy dura para toda la humanidad, pero de todas las situaciones, por supuesto, tenemos que sacar las circunstancias favorables y que nos hagan crecer. Y una de esas es, por supuesto, todo este tema de la globalización. Hoy en día, y mucho más fuerte que inclusive cuando estábamos antes de la pandemia, el tema de la globalización se volvió algo fundamental y una realidad para todos los mercados y para todos los profesionales y emprendedores y empresas de cualquier parte del mundo, porque nos mostró que las fronteras ya no existen desde el punto de vista físico, sino que estamos muy orientados a cómo podemos incursionar en nuevos mercados, cómo podemos llevar nuestras sinergias, son de las cosas lindas y maravillosas de esta red latinoamericana, que trascendemos no solamente en nuestros países, sino hoy en día en toda Latinoamérica, seguramente a través de cada uno de los colegas que estamos en esta red, en otros países de Estados Unidos, Europa en general. Entonces yo quiero hoy desarrollar y compartir con ustedes estos minutos en donde podamos considerar algo muy importante cuando hablamos o cuando pensamos en esa globalización que todos podemos desarrollar. No importa que nuestra empresa sea una empresa grande, una pequeña o una mediana empresa, lo más importante es que nosotros tengamos muy claro cuál es ese producto o servicio que estamos interesados en globalizar, que vemos un gran potencial para que otros mercados pues puedan aceptarlo, así como lo está aceptando ya el mercado donde estamos hoy en día. Entonces,
Dentro de esos procesos de globalización, por supuesto, digamos, llamado mucho más elegantemente, la internacionalización que podemos nosotros tener como empresarios o inclusive como profesionales independientes, nos lleva a hacernos una pregunta muy importante y es la inversión, la importancia de la inversión que debemos tener en cuenta cuando estamos en esos procesos de internacionalización. Porque normalmente cuando hablamos de o cuando pensamos en aprovechar una oportunidad en algún otro mercado, bien sea porque surge de una iniciativa que alguien nos contacta y que le interesó lo que nosotros ofrecemos, o simplemente porque nosotros vemos una oportunidad o un interés de ir empezando a romper esas fronteras físicas que mencionaba hace un rato. Entonces, ¿qué pasa o qué hacemos normalmente cuando pensamos en esa internacionalización? Cómo contactar clientes. Entonces, muchas veces hacemos ese contacto a través de conocidos en ese país o a través del mismo Internet, en donde identificamos, depende de un sector de interés o un sector en que nosotros nos sintamos fuertes, empezamos a buscar esos posibles clientes, organizamos de pronto un viaje a ese país en el cual queremos incursionar y desarrollamos reuniones muy interesantes, seguramente muchas de ellas con unos resultados positivos desde el punto de vista comercial. Pero lo que yo quiero traer acá como reflexión es que el tema comercial definitivamente es importante, las ventas son la gasolina de todas nuestras empresas y nuestros emprendedores, pero tenemos que tener mucho cuidado, tener muy en cuenta algunos otros aspectos que son supremamente relevantes. Entonces, algunas de las compañías que nosotros hemos acompañado se han visto, digamos, enfrentados a estos retos y es, consiguen un cliente, ese cliente que yo estoy consiguiendo, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿Lo voy a trabajar desde mi país? Lo voy a trabajar, por supuesto, aprovechando todas las tecnologías y plataformas que hoy tenemos a disposición. Tengo que irme al país a atenderlo de manera directa. Siempre va a ser mucho mejor, a pesar de que tengamos hoy todas estas herramientas tecnológicas, la presencialidad, sobre todo en esa etapa de cierre de negocio, en un mercado donde nuestra marca definitivamente no está tan posicionada como lo puede estar en nuestros países de origen. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a pensar si queremos algo que realmente tenga continuidad, es qué recursos voy a necesitar para que esa iniciativa de negocio que estoy implementando en un nuevo mercado. Además que yo les voy a decir que una vez que nosotros incursionamos en un mercado, por alguna muy interesante razón, empiezan a generarse nuevos negocios de pronto en otros países o en el mismo país que nosotros estamos integrando. Entonces, la continuidad en estas iniciativas son importantes y para nosotros tener continuidad, a pesar de que ese primer impacto comercial lo hicimos de manera remota, lo hicimos de una manera un poco, eh, digamos, tímida, por llamarlo de alguna manera, va a requerir, si nosotros queremos seguir en ese proceso, involucrar otros aspectos diferentes al tema comercial. Preguntas nos surgen es, ¿cómo voy a sostener una operación? ¿La voy a hacer desde mi país? ¿Voy a abrir una oficina en ese país? Entonces, fíjense que todo esto que les estoy diciendo no es nada nuevo y seguramente es sentido común. Y ahí es donde viene el tema que quiero desarrollar o compartir con ustedes algunas experiencias ya en estos minutos de estar con ustedes conectados. No sé de a qué países nos estén escuchando, pero seguramente las circunstancias pueden ajustarse un poco, pero la situación es la misma. ¿Cómo voy a sostener esa continuidad del impulso que yo desarrollé en esas primeras ventas que estoy haciendo en ese nuevo mercado? Entonces voy a requerir recursos, recursos financieros, recursos humanos. ¿Cómo voy a conseguirlos? Me voy a concentrar en el recurso financiero, que es principalmente lo que quiero compartir con ustedes y dejarle de pronto algunas reflexiones o recomendaciones. Esa inversión que voy a necesitar para que pueda tener una continuidad en mi operación, la voy a hacer con recursos propios, voy a buscar una inversión o una financiación externa. Y cuando hablamos de una financiación externa es cuando surgen alternativas como créditos bancarios, por ejemplo, o inclusive pensar en vincularme con otras personas bajo la figura de socios. Entonces, este primer aspecto de cómo voy a conseguir la inversión que me va a permitir sostener esa operación que estoy abriendo es una pregunta que nosotros deberíamos hacernos casi que inclusive antes de que estemos haciendo ese desarrollo comercial. ¿Para qué?
para estar preparados para cuando esa iniciativa realmente esté creciendo, que seguramente va a ser, y esto es lo que nosotros queremos. Entonces, cuando hablamos de esa inversión, sea con recursos propios o con recursos extranjeros, la segunda pregunta que yo quiero dejarles el día de hoy es, ¿qué estoy buscando con esa expansión, con esa internacionalización? Simplemente de pronto algunos negocios puntuales que me permitan generar un mejor flujo de caja, o realmente quiero que se mantengan en el tiempo esa iniciativa. Muy seguramente va a ser la segunda, y ahí tengamos en cuenta varios aspectos. Cuando vamos a generar esa continuidad, bien sea remotamente desde nuestro país o ya buscando opciones directamente en el país que estamos desarrollando comercialmente, tengamos en cuenta que cualquier tipo de recursos financieros, bien sea con fondos propios o fondos externos, tengamos en cuenta, y por la experiencia que hemos visto, por lo menos de una manera muy conservadora, tengamos ese soporte económico que nos dé la posibilidad de mantener una operación por lo menos 6 meses. 6 meses sin recibir ingresos netos de los acuerdos comerciales o los cierres de negocios que hayamos logrado. 6 meses, ¿por qué? Solamente como referencia, algunos colegas dicen que de pronto pues, puede ser un poco más de tiempo, por eso les decía que una manera muy optimista, porque tengan en cuenta que en todo ese proceso de expansión tenemos que trabajar aspectos como el posicionamiento de nuestra marca, porque estamos llegando a un mercado donde no somos tan conocidos como nuestro país. Tenemos que hacer una exploración comercial, exploración de clientes, exploración de aliados. Cuando estamos en esos procesos comerciales, pues obviamente presentamos una cotización y definitivamente viene un proceso comercial de negociación, ajuste de expectativas del cliente, requerimientos, y al final pues va a venir un cierre. Y miren que en todo ese tiempo, en todo ese proceso, perdón, ha pasado un tiempo. Entonces, por eso es que yo les digo que pensemos en un nivel de recursos que por lo menos nos sostenga esos 6 meses dentro de esa iniciativa. No importa si lo hacemos desde acá en nuestro país o si lo hacemos localmente, como les he dicho. Y al final de todo ese proceso comercial viene un desembolso, de pronto viene un primer anticipo del cliente, depende cómo negociamos, o empezamos a digamos, esos desembolsos de acuerdo a la ejecución del proyecto que estamos trabajando. Entonces, miren que son elementos, inclusive de tema comercial. No he mencionado, digamos, aspectos como cómo voy a mantener el tema operativo, cómo voy a pensando en aspectos como de tipo legal, tipo tributario, si voy a aperturar una compañía, cuáles son esos costos de aperturar esa empresa, cuáles son esos plazos de pago que tiene por cultura ese país en donde estoy trabajando, tiene los mismos plazos de pago que yo estoy acostumbrado en el país donde estoy desarrollando mi negocio comúnmente. Entonces, miren que son muchos aspectos que siempre nosotros recomendamos que sin desanimarnos desde el punto de vista comercial, vayamos mirándolos de manera paralela. Siempre cuando me siento con algún empresario le pregunto esto, y es, ¿qué presupuesto tienes tú asignado para ese proceso de internacionalización? Y en muchas ocasiones no tenemos una respuesta clara. Por eso hoy les quiero dejar, y ya cerrando un poquito mi participación, porque hay otros colegas con los que también vamos a estar compartiendo el día de hoy. Tengan en cuenta que no hay una cifra mágica para decir cuánto es el cantidad o el volumen de inversión que yo necesito. Yo pongo un parámetro de 6 meses, esos 6 meses asociados a lo que pueden ser los costos o la operación que hoy en día tengan, más grande o más pequeña. Entonces, todo eso hace parte de lo importante que es pensar en la inversión, hablando de recursos económicos, cuando estamos en procesos de internacionalización. Hemos visto muchos casos de empresarios que generan un buen negocio al comienzo, pero por falta de tracción se va enfriando ese impulso o esa energía comercial, y nos quedamos con uno o dos negocios cerrados de manera muy aislada, por supuesto mejorando nuestro flujo de caja, generando ingresos en nuestras compañías. Pero si ya logramos esos primeros negocios, aprovechemos esa oportunidad que estamos identificando en esos nuevos negocios o en esos nuevos países para darle continuidad. Recuerden que aquí hay dos palabras que yo quiero resaltar y quiero terminar con unas pequeñas conclusiones. Las palabras hoy en día es continuidad
Y la segunda, que va dentro de la línea de lo que van a ver ustedes el día de hoy, es sinergias. Siempre busquemos aliados en los países, aliados en nuestro sector. No pretendamos estar conquistando nuevos mercados, digamos, solamente con nuestro impulso o con nuestro apalancamiento operativo. Conclusiones. Todo proceso de internacionalización es una muy buena apuesta. Ahí sí, como dice el dicho, por lo menos acá en Colombia, no pongamos los huevos en una sola canasta. Esa diversificación es bien interesante en este mercado tan dinámico que estamos viendo el día de hoy. Entonces, siempre la internacionalización va a ser una muy buena apuesta, va a generar muy buenas rentabilidades porque vamos a aprovechar la infraestructura que ya tenemos hoy implementada para esa expansión. Entonces, no estamos arrancando realmente de cero. Busquemos esa permanencia en esos mercados a los que estamos llegando, bien sea a través de estrategias de posicionamiento o consecución de más clientes. Y siempre va a ser mucho mejor nuestras, digamos, nuestros propósitos bien claros desde el comienzo, porque eso va a definir con qué velocidad queremos nosotros penetrar en ese nuevo mercado. Podemos pensar que sea una velocidad más conservadora o mucho más agresiva. Definitivamente eso, digamos que lo definimos cada uno de nosotros. Y lo más importante al comienzo, y ya con esto, Ana, voy terminando un poquito mi participación. Aquí yo me emociono cada vez que tenemos este tipo de espacios con todos nuestros amigos de toda Latinoamérica, y es qué resultados estoy queriendo tener. Definamos objetivos cuantificables y definibles en el tiempo, porque cualquier acción que nosotros desarrollemos, podemos decir que está yéndonos bien o no nos está yendo bien, pero no sabemos bajo qué parámetros estoy evaluando eso. Entonces, tengamos claros esos resultados, ese retorno de inversión que muchas veces no solamente es desde el punto de vista financiero, sino posicionamiento de marca, posicionamiento de mi negocio. Entonces, ahí hay mucha oportunidad. Conclusión, tengamos en cuenta que hay muchas formas de financiar o de pensar el tema de inversión, pero desde el comienzo hagamos esa planificación. ¿Listo? No sé, Ana, digamos que yo acá súper feliz de seguir adelante, pero sé que hay otros colegas que están ahí también pendientes con mucho ánimo de compartir sus experiencias y conocimientos. Muchísimas gracias por Camilo, este espacio. muchísimas gracias, Camilo. Es que de verdad, como tú dices, este es un tema apasionante y uno puede seguir hablando largo tiempo. Más que bienvenidos tus aportes. Muchísimos conceptos que son muy importantes y que coincido plenamente. De hecho, mencionabas, bueno, cómo el COVID de algún modo fracturó ese comercio internacional, pero nos acercó porque también la lectura nos ha invitado a cruzar fronteras de otra forma, ¿verdad? Con otros mecanismos, desde otro lugar. Y ni que decir el tema eje de esta conferencia, de esta charla que tú nos impartías, en lo que refiere a la importancia fundamental de la internacionalización como factor diversificador para las empresas, ni que decir que para las pymes, en el caso de Latinoamérica, con un 98% de empresas de este tamaño y todo su derrame hacia lo que es la comunidad internacional. Por lo tanto, me encantaron esos conceptos. Lo que tiene que ver con inversión, yo creo que requiere de un capítulo aparte, de hecho, porque buscamos inversiones seguras, ¿verdad? Buscamos tranquilidad al momento de hablar de inversiones y de conseguir capitales y alternativas. Así que creo que has sembrado muchísimas ideas como para hacer tantas charlas, tantas conferencias por cada uno de esos temas que seguro más adelante a través de la red vamos a estar compartiendo con otros colegas y con todo este foro riquísimo. Gracias, Camilo. Quiero darle lugar, muchas gracias, quiero darle lugar y espacio a nuestra segunda invitada de esta noche. Por favor, le damos la bienvenida a Ani.